Hola, ¿cómo están? Hoy, cuento 85, vamos a hablar del síndrome de Taura. El síndrome de Taura fue una importante reunión que organizó Yolanda Cacabache en Ecuador entre camaroneros y bananeros, que en esa época, con el precio del petróleo todavía no tan alto, representaban un importantísimo sector de las exportaciones ecuatorianas. Y los camaroneros que cultivaban ahí en el agua, en la costa, se quejaban de que los bananeros estaban usando un producto químico que inhibía la reproducción del camarón. Yo les voy a contar una versión. Esto se ha transformado ya en un caso bastante mítico, se estudia en Harvard y demás. Entonces, como pasa con estas cosas que son Vox Populi, se van deformando, y además lo que ocurrió ahí era medio confidencial, así que no trascendió exactamente nunca, ¿no? Pero lo vamos a transformar en un cuento de ficción casi, inspirado en el síndrome real. Lo importante del asunto es que, como suele ocurrir en las mediaciones o facilitaciones de diálogos para resolver conflictos socioambientales organizados por Yolanda, participan dos facilitadores, generalmente entrenados por ella, como me entrenó a mí Yolanda. Yolanda fue ministro de Medio Ambiente de Ecuador después de entrenarme a mí y después de entrenar a Enrique Olivera, que fue el facilitador en esa reunión, uno de los dos, el otro era un panameño. Y resulta que Enrique empieza facilitando él y les da la bienvenida, les cuenta que sus antepasados eran ecuatorianos y no sé qué más, con lo cual se gana la confianza de la gente, que estaban muy enojados entre ellos. Se habían estado peleando a través de los medios, a través de la justicia, ya había conflictos pesados, negaban totalmente los bananeros ser ellos los responsables y los otros los acusaban cada vez más fuerte, hasta que Yolanda consigue los fondos y la autoridad de los ministerios para convocar esta reunión. Los camaroneros llegan a la hora indicada, los bananeros no se presentan, entonces se agrava el conflicto y después van llegando de a poquito, tarde, mal y nunca, los bananeros. Entonces había un clima que se cortaba con cuchillo. Y entonces cuando empieza esto, Enrique, después de presentarse y contar las reglas del juego y demás, dice: bueno, ¿qué tenemos en común los que estamos en esta sala? Y entonces, medio a regañadientes, empiezan a hablar, a decir: bueno, somos todos ecuatorianos, nos gustaría que el país anduviera mejor. Sí, somos todos exportadores, nos convendría que anduviera mejor los puertos y la ley de los sindicatos de los puertos y el dragado, que es un desastre, estamos sacando barcos semivacíos porque el dragado no es suficiente. Y empiezan a hablar de estas cosas, y como estaban representados muchos de los importantísimos empresarios ahí, con relaciones con el poder y demás, empiezan a darse cuenta de que en esa reunión hay suficiente poder como para hablar de un plan para solucionar todos estos problemas. Y entonces dejan de lado el tema que los había convocado. Enrique no trae el tema porque los ve muy entusiasmados hablando de cómo solucionar los problemas que tienen en común, y ya se olvidan de las diferencias de quiénes son bananeros y quiénes son camaroneros, y empiezan a hablar de cómo solucionar todo este asunto. Y pasa el tiempo y Enrique los deja, facilita el diálogo, van anotando, van ayudando con toda la tecnología de la facilitación de diálogos que Yolanda Cacabache desarrolló muy bien. Y en un momento alguien avisa: muchachos, está la prensa ahí afuera, hay un cóctel para la prensa esperando, el catering está esperando para darle el cóctel a la prensa con los resultados de esta reunión, porque ya tendría que haber terminado la reunión. Y no hemos tratado el tema del síndrome de Taura, ¿no? Entonces uno de ellos dice: que se coman el cóctel ese. Los periodistas, que se lo coman, que se lo tomen. Y siguieron con el tema, hasta que al final ya lo tenían resuelto, un buen plan para arreglar los problemas que tenían, y alguien dice: bueno, ¿y qué hacemos con el síndrome de Taura? Bueno, ya estaban amigos, entonces ya no era tanto de discutir antipáticamente entre ellos, sino que uno dice: deje de usar ese químico, muchachos. Dice: no, pero si ese químico no es lo que lo está vendiendo, acá tengo un documento de un científico que dice que no tiene ninguna incidencia.
Sí, yo tengo otro documento acá de otro científico que dice que sí, que es eso. Típico, la ciencia se vende al mejor postor o se interpreta de la manera que uno quiere. Entonces, ¿qué se suele recomendar en estos casos? Joint fact-finding, lo digo en inglés porque me encanta cómo suena, es la búsqueda conjunta de datos. Ya no que yo busco mi científico y vos el tuyo, sino que se hace un comité para ir a determinar si eso es cierto o no. Y mientras tanto, dicen los bananeros, vamos a desviar el agua a piletones de decantación por si llega a ser, les evitamos este daño. Cosa que nunca hubieran aceptado, porque era reconocer cierta culpa, mientras no estaba establecida esta relación de trabajo conjunto, ¿no? Entonces fíjense cómo, yo siempre les digo, la relación es el sol y los demás factores de una negociación son los satélites, tienen mucho menor peso y gravitación, ¿no? La relación que consolidaron en los primeros temas que trataron fue lo que les permitió después poner una solución. Entonces siempre hay que estar atento a la relación, lo cual no quiere decir ser bueno a toda costa, ¿no? No, ordenado, ¿no? Y buscar los puntos en común para empezar por lo que tenemos en común y después pasar a lo que no tenemos en común, ¿sí? No es que lo que no tenemos en común no se trata. La gente dice, tenemos que ver qué intereses tenemos en común. Sí, para empezar, pero después hay que tratar lo otro también, ¿ok? ¿Qué opinan? Opinen, pongan ahí, me gustó, no me gustó, no estoy de acuerdo, dale, acción.